Ahora como hay un grado y máster, el precio del grado es uno y el del máster es otro. O sea, ya se introduce ese cambio. Se crea una agencia, no sé si os sonará, se llama NECA, que debe verificar los nuevos títulos, evaluando su oportunidad. En todas estas cosas, ese trasfondo al que me refería antes está latente. ¿Cuál es la oportunidad? Oportunidad social, oportunidad económica, pero tú tienes que poner este título, va a tener todos estos valores, van a trabajar en no sé qué, es decir, para que te verifiquen el título que tú vas a dar. Y bueno, y ese 10% de la carga lectiva de formación humanista que antiguamente había, ya en estos nuevos planes ya ha desaparecido. Claro, en ese sentido, titulaciones, pues tipo de... Vamos, no, como yo no conozco, no sé si voy a decir una burrada, pero igual es más difícil justificar la oportunidad de una titulación igual de filosofía que de una titulación de ingeniería. Colado, claramente, porque parecía que era oportuno. Lo otro, claro, ya no se ve tan, pues no lo ven desde la agencia tan claramente esa oportunidad por el sentido puramente económico. Más puntos calientes. Claro, Bolonia se ve como acercamiento a las empresas. Y bueno, una de las cosas que ahora muchos planes de estudios incorporan son las famosas prácticas externas. Es decir, mientras el alumno es estudiante, un tiempo se va a una empresa a aprender. Claro, sobre esto volvemos a tener una cara de dos monedas. O sea, hay experiencias buenísimas que justifican que un estudiante se enriquece formativamente estando en una empresa y conociendo mucho más de cerca pues cuáles son las tecnologías o las cosas que está estudiando. Yo hablo de tecnologías porque soy de... Pero si hay una desvirtuación de ese efecto académico, las prácticas externas se convierten en trabajos temporales. Entonces, y eso, ¿quién controla, digamos, de que una actividad de una práctica externa es positiva académicamente o es negativa porque lo único que estás haciendo son eso, una empresa de trabajo temporal donde incluso el alumno, muchos hasta abandonan los estudios porque se meten en trabajos de mala y desaparecen. Y otro tema que aparece con lo de Bolonia, los famosos sistemas de garantía de calidad. Claro, y yo vuelvo a decir, son temas conflictivos, que de por sí yo creo que no son malos, todo depende de cómo se solucionen. Es bueno que una universidad tenga un sistema de autocontrol, de funcionamiento, de que pueda rendir cuentas, de que además otros lo reconozcan como una universidad de calidad para intercambiar, ya que en Europa nos hemos convencido de que ya que no vamos a tener universidades iguales, por lo que decía al principio, porque cada uno tiene su historia, vamos a hacer al menos universidades comparables, y los tenemos que comparar con sistemas de calidad. Bueno, en un principio no tiene por qué ser malo, pero si dentro del sistema de calidad empiezas a introducir criterios de rentabilidad, competitividad, es decir, transmites a las universidades o traspasas a las universidades los sistemas de calidad que tienen las empresas, que como además son dominantes y es lo que más se conoce porque las empresas lo vienen utilizando hace mucho tiempo, lo quieres pasar a un sistema universitario, pues entonces lo que teóricamente podía ser bueno pues se transforma. Es decir, yo lo que vivo en la universidad es que hay cosas, y lo voy a decir luego lo mismo, que a mí no me parece ni mejor ni peor el 3 más 2 que el 4 más 1. O sea, tengo mi opinión, pero objetivamente yo conozco gente muy interesante, vamos, que tiene opinión y que cree que el 3 más 2 como tal es bueno. El problema yo no es, o que los sistemas de garantía de calidad se introduzcan, o que haya prácticas externas. Yo creo que el problema es que se sea consciente de esta dualidad que todo este tipo de cosas tienen y al servicio de quién están. O sea, y qué políticas proactivas se hacen para que, en todos los casos, para que el profesor no se meta en su burbuja de investigación y olvide la docencia. Para que el alumno que va a hacer una práctica externa no se transforme en un becario baratísimo que salga de la empresa, sino que sea algo formativo. Es decir, en cada una de las cosas dependerá de qué políticas activas se realicen para que tengan un sentido u otro.
Bueno, y en estas situaciones, que como os podéis imaginar, han revolucionado mucho a la universidad, hemos estado, antes decía, no sé cuántos años discutiendo cómo iban a ser los títulos de 4 años, cómo se organizaba todo esto, poniendo los sistemas de garantía de calidad en las universidades, poniendo muchas cosas en marcha, y todo a partir del año 2010. Y en un momento donde la universidad lo que necesitaba era pues una cierta tranquilidad y un cierto arropamiento para poner en marcha todo esto lío en el que nos habían metido, pues viene la reforma BERT. La reforma BERT antes de la reforma BERT, antes del Real Decreto de la reforma BERT. Es decir, ¿qué pasa justo cuando la universidad, después de un grandísimo esfuerzo, empieza a concretar todas estas reformas que me he referido de Bolonia? Pues primero que llegan los recortes. O sea, y estas son las cifras de inversiones reales que hay en las universidades españolas. O sea, que de 2.000 millones se ha pasado a poco más de 1 millón. Había una reducción tremenda. Luego veremos, ahora comentaré el otro factor por el cual las universidades no se han visto, es decir, no han perdido tanto. Pero, vamos, en concreto en mi departamento, yo creo que en los 10 últimos años posiblemente ha entrado un nuevo profesor y se han jubilado unos cuantos. O sea, hay en estos momentos, y bueno, y todo eso se traduce en inversiones, en equipos, en muchas cosas, ¿no? Bien, esto es decir, los recortes de los gobiernos y de las comunidades hacia la universidad. ¿Cuál es el otro gravísimo ataque a la universidad? Que es el precio de las tasas. En la línea verde lo llevé, es el incremento de las tasas a nivel de media nacional. Han subido un 15 o 30%. En rojo, como no podía de otra manera, la de Madrid. O sea, estamos siempre en el top. Ha evolucionado pues, de unos 20 euros a unos 33 euros que cuesta ahora cada crédito. A veces se habla de, no, es que en España no puede haber desigualdades entre comunidades y eso. Bueno, pues esto es lo que cuesta un crédito en las distintas comunidades autónomas. Es decir, en Madrid cuesta el doble de estudiar, la misma titulación, cuesta el doble que lo puede costar en Andalucía o en Galicia. En este caso nos gana Cataluña, pero luego le superaremos. Madrid, es decir, está... Pero además se habla del precio de tasas, que son precios de tasas en primera matrícula. Si un alumno suspende, lo cual, como he dicho antes, debido a problemas graves que tiene deficiencia en la universidad, no es nada extraño, el precio se le duplica. Es decir, pasa, pues, bueno, el nivel de experimentalidad hay hasta 6, pero que los dos más importantes son los dos. Bueno, en concreto en la Politécnica, todas las titulaciones están en el nivel de experimentalidad 1 o 2. Depende del tipo de prácticas que tengan. Las titulaciones relacionadas con medicina son experimentalidad 1, las de ciencias son todas en 2, bueno, pero vamos, tampoco hay muchas diferencias. Pues, si tenemos en cuenta que un curso académico, el estándar, son 60 de CTS, un alumno cuando se matricula en primero se siente de 60 y si aprueba todo se da de 60. Quiere decir que todas las asignaturas de primera matrícula le supone 1.800 euros. Si la mitad de asignaturas de segunda matrícula, ya un año le cuesta 2.800 euros. Si tiene la desgracia de que una asignatura se la ha atragantado y es en cuarta matrícula, pues ya son 850 euros. Una pregunta antes de que continúe. ¿Se puede seguir haciendo con esto igual que se hacía antes, que a lo mejor tú te matriculabas cuando ya estabas en el siguiente ciclo de 4 asignaturas y al año siguiente de otras pocas y así hasta que estabas en vez de terminar la universidad en 5 años, que es lo suyo, sí, pues lo podías sacar en 6 o en 7? Sí, tienes un mínimo. Hay un mínimo que aunque tú te matricules de menos asignaturas, tienes que pagar una cantidad mínima. Creo que no es demasiado restrictivo.
O sea, digo, no podrías ir a 2 asignaturas igual al año, pero sí que puedes hacerlo siempre que cumplas ese mínimo. Y aunque te matricules de menos, te van a cobrar ese mínimo. Eso es... Bueno, entonces... Perdona, conceptos como matriculado no siguen existiendo, ¿no? Sí, sí, bueno, luego hay algunos sistemas de becas Bueno, pues que te rebaja algún... Bueno, digo, para quien estaba un poco dolido de cómo es posible que los catalanes nos superaran a la Comunidad de Madrid, si ahora consideramos los precios de los sucesivos, ahora ya estamos en la Comunidad de Madrid, luego ya es la más cara de todas las comunidades, un poco teniendo en cuenta estas cosas. En fin, otras cosas que han ido, en mi opinión, deteriorando muchísimo esa situación en la cual estaba la universidad y que su obligación era consolidar algo, y lo que se ha encontrado. Pues son, bueno, todos, yo diría que he recogido 4 posibles frases de las muchas que se pueden recoger que ha dicho nuestro ministro, además de las propias críticas de la calidad de la universidad, ¿no? Pues que la fuga del cerebro nunca puede ser un fenómeno negativo, o sea, cosas que yo creo que cada uno tenemos nuestro ministro preferido, ¿no? O sea, si usted, ¿a quién le odia más? Bueno, a veces no es una pregunta fácil, o sea, vamos, la gente que estamos en la universidad, lo que nos parece ya indignante es que la persona que tendría que defender la universidad, que tendría eso, ya, es que dice cosas ya no es que no tengan sentido de universidad, que no tienen ni sentido común. Es como en otras cosas se dice de poner a guardar a las ballenas al no, ¿no? O sea, las declaraciones que el ha venido haciendo, bueno, el Ver y su equipo, porque la última que hemos conocido es la de la Secretaria de Estado de Educación, que no sé si habéis oído en televisión, le hizo una declaración en una entrevista hace poco en no sé qué programa, donde ya dicen claramente que este sistema universitario no es sostenible y que habrá que iniciar en algún momento el debate sobre qué tipo de sistemas queremos. Y cuando plantean los argumentos, algunos de ellos son de los que yo me he estado refiriendo, son de que hay muchos estudiantes en España en comparación a otros sitios, de que las tasas en España son más bajas que otros sitios, etc. Bueno, y específicamente sobre lo que ha sido la reforma que se publica el 30 de enero de 2015, desde mi punto de vista, pues es un paso más en una estrategia. Es decir, para mí, ¿qué es reforma ver? Es desmontar la universidad pública, es desprestigiarla, es ahogarla y es desmotivarla. En ese sentido, bueno, también tengo que decir que esta reforma ver, no sé si alguno habéis visto el Real Decreto, que tiene 2 artículos. O sea, no, pero vamos, suficientes. ¿Y qué se puede decir de reforma ver? Pues yo creo que, bueno, yo creo, pero si lo he puesto aquí de que es un cambio imprudente, no es solamente porque yo lo creo, sino porque el propio Consejo de Estado, en el informe que emitió a petición del ministro, porque es obligatorio, va a hacer una ley, pues el anteproyecto lo manda al Consejo de Estado, pues decía que en estos momentos no era prudente poner en marcha esa ley. La CRUE, el Consejo de Rectores, ha ido más allá, ha calificado claramente de imprudente. El mover en estos momentos la silla de las titulaciones, sin saber dónde se va a ir, sin haber valorado los primeros egresados de los grados están todavía empezando a salir de la universidad. Se ha hecho todo un trabajo, un esfuerzo y una justificación de por qué se hacían las cosas que ahora no se puede ni valorar. Simplemente se cambian las cosas sin ningún tipo de estudio porque claro, el papel lo soporta todo. Pero bueno, si llevamos tiempo estudiando, pues para formar un farmacéutico, pues hace falta tales materias, no sé qué. Esto no se improvisa y no se dice ahora dónde van, eran 4, ponga usted 3.
Y bueno, como señalo ahí, creo que si alguien se quiere en estos momentos, bueno, que quiere, sí, para cargarse en estos momentos esa universidad que tenemos, lo mejor es crear la inestabilidad. Y ese es el momento oportuno, porque estamos después de un proceso muy complicado de adaptación de nuestras universidades, con todos estos debates a los que me he aludido muy brevemente, y esta reforma, bueno, esto ya no me voy a entretener porque es tal vez de lo que más se ha publicado, ¿no? Si son caros los precios del ECTS, una asignatura viene a tener unos 6 ECTS, incluso 60, una asignatura cuatrimestral. Pues fijaros que los másteres, hay varios tipos de máster, pero desde un punto de vista económico podríamos hablar como de 3. Lo que se llama máster profesional, son los másteres habilitantes, son los másteres que dan acceso a carreras como ingeniería, como medicina, o sea, que tienen y esos sí están más protegidos y bueno, cuestan 43, pero los másteres oficiales, que son la inmensa mayoría y que no son profesionales, tienen ya un precio público de 65 euros por crédito. Y luego están la cantidad de másteres no oficiales, pues máster en videojuegos, de no sé qué, donde ahí cada universidad pues pone el precio que quiere. Pero vamos, pensando incluso en el alumno que hace dentro de una universidad pública y un máster público, pues a cada alumno le va a costar aproximadamente unos 2.000 euros más este Bueno, y por ir un poco terminando, ¿qué supone? Es decir, he hablado de que tiene 2 artículos, son complementarios, uno se refiere al grado y otro se refiere al máster. Si comparamos lo que era la reforma de Bolonia, la definición de grado y lo que es la reforma, a ver, en Bolonia se decía que en España el grado tendría 4 años y estaba orientado a la preparación del ejercicio de las actividades de carácter profesional. Y ahora el grado de ver solo dice que tiene que ser generalista. Claro, esto ya introduce una serie de preguntas desde el punto de vista de, bueno, si esto lo vas a poner un poco en la práctica, ¿con qué criterios se va a fijar que una titulación tenga 3 o 4 años? Las universidades públicas, desde hace tiempo, bueno, lo voy a decir en plan cariñoso, pero lo voy a decir, las universidades privadas son muy parásitas. Y entonces, lo que ya hemos visto, hay muchos alumnos que entran en una universidad privada, porque no pueden entrar a la reforma, no tienen la nota, lo que sea, y luego existe lo que se llama blanquear el título. Y en un determinado momento, entras a una universidad pública y ya sacas tu título por la universidad autónoma en vez de por la Nebrija, no lo sé, ¿no? Y ahora, yo creo, vamos, por mi experiencia, es que se va a crear una mala competencia, es decir, porque aquí va a haber títulos, unos de 4 años y otros de 3, las universidades privadas van a ir a los de 3, van a ofrecer el mismo título por 3 años. Y se va a crear una competencia, o sea, más basada en la captación de alumnos que en definir cuál es el programa académico que requiere un profesional, ¿no? Y nos vamos a encontrar en España que una titulación, yo qué sé, económicas, licenciado en economía, pues uno puede tener en un sitio. En Albacete tiene 3 años y en Ciudad Real 4. Entonces, pero tiene el mismo título. Y ese señor, cuando va a querer estudiar el máster, en un sitio va a tener un máster de 2 y en otro de 1. O sea, va a generar un caos como no se define. Bueno, entre otras cosas, además, como decía el propio informe del Consejo al que me he referido antes, dice, es que además la norma dice entre 3 y 4. Si una universidad quiere hacer una titulación de 3 años y 2 meses, también lo puede hacer. Es que hasta en eso era impreciso, no lo señalaba. En la ingeniería técnica antes sí teníamos 3 años. Bueno, tengo que decir que ahora, de este pasado 3 años, todo lo que son profesiones reguladas no entra. O sea, profesiones reguladas seguiremos teniendo 4 años. O sea, por eso antes he hecho la diferenciación. Y uno de los temas que sí nos hemos encontrado siempre es la dificultad de la movilidad del estudiante hacia Europa. O sea, de hecho, se quiere que el alumno, cuando participe en programas de Erasmus o en dobles títulos, tenga que ser alumno ya de últimos cursos.
el alumno del nuevo grado que quiera participar en el Erasmus va a salir penalizado. Le va a suponer como mínimo un año más de estudios, porque no cuadra una estructura de 3 años con la movilidad a otras universidades. Aunque esto tampoco lo digo yo, lo dicen en concreto los responsables de los programas Erasmus. Hay otro tema que a mí me parece muy triste, y es hablar de formación superior y olvidarse de los ciclos formativos de grado superior. La universidad es una parte de la formación, y los grados formativos de grado superior también es enseñanza terciaria. O sea, ¿y ahora qué vamos a tener? Unos grados formativos que sí tienen carácter finalista, es especialidad, FP. Tenemos unos de 2 años, luego tenemos unos grados generalistas, luego tenemos el máster especialista. O sea, lo lógico en un sistema universitario es que haya ciclicidad, que un señor empieza una cosa y pueda continuar razonablemente de una forma o de otra. Mal que bien, ahora de los grados sí había alguna cierta referencia, y sí se reconoce créditos a los que vienen de ciclos formativos, grado superior, para seguir en la universidad, en los grados, etc. Pero ahora, un señor que estudia FP una especialidad va a ir a un título. En fin, la gran duda, o la gran cuestión que yo me planteo, y que al final es lo que uno tiene que, esto es importante, es, bueno, los grados generalistas van a estar pensados para formar profesionales, o van a estar pensados como para el que pueda un paso intermedio hacia una enseñanza más especializada y hacia los másteres. Bueno, pues esto es un poco las reflexiones que yo quería hacer con vosotros, pero vosotros ya sabéis que todos los profesores siempre al final tenemos que dar una pequeña lección de algo, ¿no? A veces alguna cosita. Y yo, como soy del ámbito de la ciencias e ingeniería, pues os tengo que enseñar una nueva medida que el sistema métrico ha incorporado. Y es que si el trabajo se mide en julio, la fuerza en Newton, la frecuencia en hercios, y ahora la estupidez se mide en hercios.